El primer paso para realizar el análisis de componentes principales es la estandarización de las variables. Necesitamos estandarizar las variables porque todas están medidas en escalas diferentes. En este caso, nosotros estandarizamos las variables de forma tal de poder que todas las variables tengan una medida 0 y una varianza de 1. ¿Sí? Y acá ya tenemos todas las puntuaciones estandarizadas. ¿Sí? Vemos también que hay datos faltantes, es decir, que no todas las personas tienen datos para todas las variables, entonces necesitamos primero limpiar la base para poder quedarnos con una base que sea posible ser aplicada al análisis de componentes principales. Bien, la variable de presión podemos ver que es una de esas, que son el BDI y el GDS, en donde a algunas personas se le aplicó la escala BDI y a otras personas se le aplicó el GDS. Entonces lo que hicimos fue unificar esta variable para que quede una sola columna de depresión que tenga los datos de la puntuación estandarizada de estas variables. Se eliminaron también las filas con datos faltantes, como ya dijimos, ya que aplicar el análisis de componentes principales requiere tener la matriz de datos completa. Vemos cómo la muestra quedó compuesta, como habíamos mostrado en la presentación en el video al inicio. Bien, aquí esta es la variable finalmente, nos quedamos con una base de datos que contiene únicamente las variables numéricas, es decir, sacamos el género, la edad y esas variables que no nos interesaban, las variables numéricas que vamos a analizar mediante el PCA, que son todas esas variables de las escalas que mencionamos antes de variables psicológicas de las personas. Tenemos acá entonces la base de datos para las personas evaluadas con cada uno de estos aspectos. Recuerden que, como para tener en mente, las variables que empiezan con P refieren a características de la personalidad, las variables que empiezan con IRI refieren a las puntuaciones en distintos aspectos de la empatía, y las que empiezan con E es el conjunto de las escalas evaluadas a partir de la autopercepción que tiene la persona de sus interacciones sociales y su afectividad. Hacemos, antes de hacer el análisis de componentes principales, algunos gráficos exploratorios. Vemos que obviamente todas las variables, porque así lo hicimos, quedaron centradas con su media en 0, y algunas variables son muy asimétricas, como la variable de presión. Pero bueno, tenemos varios datos distribuidos para la mayoría de todas las variables, los datos estandarizados, ¿no?, de las variables originales. El siguiente paso es analizar la correlación entre las variables. Porque, previo a la aplicación del análisis de componentes principales, necesitamos ver si las variables están correlacionadas. Este tipo de análisis de componentes principales tiene sentido solo si las variables están relacionadas de alguna manera. Presentamos acá un gráfico de correlación en donde los datos se encuentran agrupados, de aquellos que tienen correlaciones positivas entre sí, aquellos que tienen correlaciones negativas, y se muestran con una cruz aquellos datos que sus correlaciones no fueron significativas, ¿sí? Acá tenemos el código para poder crear este gráfico. El gráfico de correlación, ¿qué nos muestra? Ya vemos que hay varias variables que no muestran mucha correlación, por lo tanto, por ahí podemos esperar que en el análisis de componentes principales no muestren nada importante. Sin embargo, todas las variables muestran correlación al menos con alguna de las variables de esta base de datos. Y lo que podemos observar, por ejemplo, en este gráfico de correlaciones, es que hay variables que se encuentran asociadas negativamente con otras. Por ejemplo, las personas que puntúan más alto en satisfacción a la vida tienden a puntuar más bajo en tristeza. O las personas que puntúan más bajo en satisfacción de la vida puntúan más bajo en estrés percibido, ¿sí? Y viceversa. Así como personas que puntúan más alto en estrés percibido, puntúan más alto en soledad, más alto en neuroticismo, más alto en depresión, más alto en rechazo percibido, y puntúan más bajo en amistad, en apoyo emocional, en el sentimiento de autoeficacia y en el afecto positivo. A su vez, las personas que puntúan alto en amistad, es decir, que perciben que tienen una red de amistad de contención disponible frecuentemente, puntúan, por supuesto, más bajo, o tiene una correlación negativa con soledad, ¿no? Más amistad, menos soledad, pero a su vez está relacionado con un menor rechazo percibido. Y a su vez son personas que, por ejemplo, tienen mayores puntuaciones en la percepción de apoyo instrumental, es decir, esa variable que hacía referencia
a percibir que uno tiene disponible a alguien si necesita algún recurso material. Después, por otro lado, las variables, vamos a decir, positivas, que hablan de amistad, de sentirse autosuficiente, autoeficaz, afecto positivo, satisfacción en la vida, correlacionan positivamente entre sí, ¿sí? Entre ellas mismas. Y a su vez, las variables que hacen referencia a estados negativos, correlacionan positivamente entre sí. Por ejemplo, tristeza, estrés percibido, soledad, neuroticismo, depresión, rechazo, hostilidad, desconfianza, hostilidad percibida, malestar personal, son variables que correlacionan positivamente entre sí. Entonces, lo primero que vemos es que en la matriz de correlación parecería haber algún tipo de estructura, ¿sí? De hecho, de esta matriz de correlación lo que nosotros vemos es que, bueno, podríamos aplicar la técnica de componentes principales para poder reducir todas estas variables que se relacionan entre sí en una menor cantidad de variables. El testeo formal para saber si la matriz de datos que tenemos es factorizable es mediante el test de Bartlett, que en este caso es solo una formalidad, porque este gráfico de correlaciones ya indica que es posible realizar el análisis de componentes principales, en donde se compara la matriz que nosotros tenemos de correlación con la matriz identidad. En este caso, vemos que se rechaza la hipótesis y por lo tanto podemos aplicar el análisis de componentes principales. Hasta acá entonces lo que sabemos es que tenemos un conjunto amplio de variables y que están correlacionadas entre sí. Vamos a aplicar el análisis de componentes principales para ver qué resultados obtenemos. Utilizamos el comando print.com para la obtención de las componentes, ¿sí? Aplicamos la técnica de componentes principales mediante este comando, ponemos entre paréntesis la base de datos que tiene todos los datos necesarios y guardamos eso en un objeto que vamos a llamar cp. Si observamos el resultado del summary de qué se encuentra guardado en este objeto, una de las cuestiones que observamos como resultado es que tenemos 24 componentes, desde la componente 1 a la componente 24. Estas componentes habíamos dicho que son el resultado de la aplicación de combinaciones lineales desde las variables originales. Y tenemos que la primera componente es la que va a explicar la mayor variabilidad de los datos, y luego, a medida de que se van agregando componentes, se va a ir explicando una menor variabilidad de los datos. Acá lo que vemos en el summary es la proporción de varianza explicada de cada uno de los componentes obtenidos. La primera explica el 29% de la variabilidad de los datos. La segunda componente explica el 11%, y entre las dos explican casi un 40% de los datos. Ya luego la tercera componente explica un poquito menos del 10% de los datos, y suma la proporción de varianza explicada entre las tres componentes un 49% de la variabilidad, que es algo que en el área de la psicología se considera aceptable, ya que bueno, los datos que tenemos en general tienen mucha variabilidad, y que un 50% de la varianza explicada es algo aceptable para este campo. Luego, las componentes que siguen cada vez explican una porción menor, individualmente cada vez explican una porción menor, hasta llegar a la componente número 24, que si se suma la variabilidad explicada por todas las componentes, por supuesto que suma el 100% de la variabilidad explicada. El análisis de componentes principales nos va a dar como resultado final tanta cantidad de componentes como variables tenemos. Nosotros tenemos 24 variables, el resultado va a ser 24 componentes. Pero la gracia de este análisis, habíamos dicho que era poder reducir, no poder ver 24 variables nuevas, sino reducir en una menor cantidad de variables. Nosotros queremos reducir estas 24 variables en una menor cantidad que pueda explicar si hay algún factor latente que relacione a todas las variables originales. Y podemos considerar que con 3 componentes explicamos una porción importante de los datos, y ya después agregar una componente más no suma mucho. Otro gráfico que podemos ver para poder ver la distribución de la proporción de varianza explicada por cada uno de los componentes es el gráfico que se llama Scriplot, que nos permite observar la importancia relativa de cada una de los componentes entre sí, ¿sí? A través de este comando, en donde le ponemos el resultado le ponemos el objeto que tiene el resultado del análisis de componentes principales. Lo que observamos es que cada una de estas barras es una de las dimensiones, uno de los componentes.
El gráfico nos muestra las primeras 10, pero en realidad recuerden que debería haber 24 componentes en total. La componente número 1 explica el 29% de la variabilidad, mientras que la segunda el 10% y la tercera un poquito menos del 10%. Es decir, que entre estas tres componentes tenemos que hacer 50% de la variabilidad explicada, y luego ya no se agrega mucho y no resultan tan importante el resto de las componentes. Una forma de poder saber, bueno, cuántos son los componentes óptimos para el análisis de nuestros componentes principales, es realizar el análisis de Horn, el análisis paralelo de Horn, que a través de este comando, la librería paran, nos permite valorar a través de una simulación cuáles son la cantidad de componentes óptimos para el análisis de componentes principales. En este caso el resultado nos arroja que luego de las iteraciones se mantienen 3 componentes. Es decir, que 3 componentes sería lo adecuado a retener y son los que explican la mayor variabilidad de todos los datos. Recordemos entonces que el primer componente es el que mantiene la mayor variabilidad, y luego los otros componentes cada vez menos, y en este caso vamos a ver si podemos entender cómo nuestros datos se agrupan en estas 3 nuevas variables, en estos 3 nuevos componentes, a partir de los datos originales. Otra información importante que tenemos que visualizar o que nos arroja como resultado el análisis de componentes principales son los loadings. Los loadings son las combinaciones lineales que arman a las componentes, ¿sí? Nosotros podemos guardar, en este caso yo para poder visualizarlo mejor en el HTML, podemos guardar los resultados de los loadings en un objeto y poder visualizarlo. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué son los loadings? Los loadings entonces son los valores que corresponden a las combinaciones lineales que arman cada una de las componentes. En este caso vamos a mirar la componente 1, la componente 2 y la componente 3, que son las 3 componentes con las cuales nos vamos a quedar para analizar nuestros datos. Fíjense que acá tenemos a cada una de las variables, ¿sí? Hay más variables, ¿no? Acá tenemos desde apertura hasta hostilidad y desconfianza, pero luego tenemos apoyo emocional, miedo, amistad, satisfacción en la vida, hasta llegar a depresión. De los loadings, lo que más nos interesa, más que su valor absoluto, es el signo que tiene, para saber si la variable suma de una forma positiva o negativa para la construcción de ese componente. Por ejemplo, acá vemos que neuroticismo tiene un loading con un valor negativo, fantasía también, pero es muy chiquito el valor, negativo malestar personal, pero positivo extraversión. Y la forma en la que se distribuyen cada una de estas cargas, de estos loadings, y los loadings positivos y negativos, nos va a permitir hacer una interpretación respecto de qué es lo que están agrupando cada una de estas componentes. Para poder entenderlo mejor, y como tenemos varias variables, yo realicé un gráfico para poder visualizar las cargas de cada uno de los componentes, para poder visualizar más sencillamente las cargas de las variables más importantes sobre las 3 componentes. A partir de este gráfico, lo que tenemos acá son las 13 variables que tienen los valores absolutos más altos de los loadings, y lo que tenemos acá es para la componente 1, para la componente 2 y para la componente 3. Tenemos que está centrado en 0, y tenemos los loadings con signo positivo para la derecha y los loadings con signo negativo para la izquierda, para cada una de las variables que se mencionan acá. Mirando la distribución de los loadings para un lado o para el otro, positivos y negativos, podemos llegar a interpretar qué es la información que está agrupando cada uno de estos componentes. La componente 1 podemos ver que son las personas que obtienen puntaje más bajo en neuroticismo, más alto en extraversión, y a su vez tienen puntuaciones más bajas puntuaciones más bajas en aspectos negativos de la emocionalidad, como puede ser el puntaje en la escala de tristeza, menor soledad percibida, menor rechazo percibido, menor hostilidad y desconfianza hacia otras personas, menor estrés y menor depresión. Pero a su vez tienen más satisfacción en la vida, más propósito, más autoeficacia y perciben tener una red de amistad mayor. Este componente, que constituye algunas características que están relacionadas de la personalidad como la extraversión, que implica buscar lazos interpersonales,
Una baja puntuación en neuroticismo, es decir, que no son personas que tienen baja tolerancia a la frustración, y no son personas a las cuales se sientan tensas por recibir críticas de otras personas. Este componente que tiene bajas puntuaciones en emocionalidades negativas y altas puntuaciones en extraversión, en satisfacción a la vida, en propósito, en autoeficacia y en amistad, es un componente que podríamos decir que lo que está representando es la integración social de la persona. Podríamos decir que si esta variable la llamáramos integración social, podríamos decir que las personas que puntúan alto en la componente 1, en la componente de integración social, son personas que van a tener como características de personalidad una mayor extraversión y responsabilidad, con una mayor satisfacción a la vida, mayor propósito percibido de su vida, autoeficacia y amistad, y una menor cantidad de sentimientos negativos. Por eso una menor puntuación en la esfera del neuroticismo de la personalidad, menor puntuación en tristeza, en soledad, en rechazo, en hostilidad y desconfianza, en estrés y en depresión. ¿Sí? Esta componente podríamos decir que en el fondo está reflejando algún elemento respecto a cómo es la integración social de la persona. Lo interesante es que todo lo que tenga que ver con interacción social, con aumento de la participación social, justamente se ha estudiado en múltiples trabajos que está asociado a una mayor satisfacción de vida, una mayor calidad de vida, por lo cual sería bastante razonable considerar que este componente está agrupando aquellas variables que tienen que ver con qué tan integrada está socialmente la persona. La segunda componente incluye a un conjunto, seleccionamos acá, ¿no?, algunas de las variables, las 13 que tienen valores absolutos mayores, y observamos que todos sus loadings son positivos. Y vemos que son personas que puntúan alto en extraversión, en apertura, en amabilidad. También puntúan alto en 3 componentes de las escalas de empatía, es decir, puntúan alto en toma de perspectiva, en preocupación empática y en fantasía, todo lo que tiene que ver con habilidades empáticas, pero también puntúan alto en otras variables afectivas, como en tristeza, en soledad, en miedo a activación, que mayores puntajes indican mayores sentimientos de ansiedad, perciben más hostilidad, más estrés psicológico percibido, pero también perciben tener una red de amistad más amplia y mayores puntuaciones en la escala de depresión. En este caso podríamos considerar que esta componente, como hace referencia a personas que obtienen puntajes más altos en varios aspectos afectivos, positivos y negativos, es decir, personas con características de la personalidad que los lleva a acercarse a interacciones sociales y a tratar de mantener interacciones sociales con otras personas y experimentar situaciones novedosas, también puntajes altos en distintos componentes de la empatía, y también puntajes altos en algunas afectividades positivas y negativas, como puede ser puntajes altos en tristeza, en soledad, en la ansiedad, medida a través de la escala de miedo-activación, y mayor hostilidad percibida. Este componente, que incluye puntajes, que está asociado a puntajes positivos de muchas variables que tienen que ver con la afectividad de las personas, positivas y negativas, podríamos decir que está reflejando la sensibilidad socioemocional de las personas. Personas con alto puntaje en esta componente, que representaría la sensibilidad socioemocional, serían personas que a su vez van a tender a tener puntajes más altos asociados en distintos componentes de activación emocional, positivos y negativos, mayor habilidad empática, mayor sensibilidad en general, ¿sí? Mayor tendencia a experimentar sentimientos positivos y negativos. Por eso lo podemos llamar sensibilidad socioemocional. Y la tercera componente es una componente que, a diferencia de la anterior, agrupa valores, las personas que puntúan alto en esta componente tienen puntajes más bajos en la escala de empatía, en 2 aspectos de la empatía, en el malestar personal y en la fantasía. Experimentan también menos activación socioemocional, como menor ansiedad percibida, menor percepción de relaciones interpersonales de hostilidad, menor estrés, menor apoyo emocional, menor amistad y menor apoyo instrumental, pero a su vez son personas que puntúan alto en amabilidad,
en toma de perspectiva y preocupación empática. Es decir, que son personas que obtienen puntuaciones altas en distintas valoraciones psicológicas que indican que son personas sensibles a las emocionalidades de los otros, pero que a su vez eso no les genera una activación emocional propia. No tienen mayores puntuaciones en lo que respecta a el estrés o sentimientos de ansiedad o percepción de tener interacciones sociales hostiles, ¿sí? Entonces esta tercera componente podríamos llegar a pensar que es un componente de indiferencia social, en el sentido de que son personas que pueden entender y ponerse en el lugar de los otros, pero no se activan emocionalmente con interacciones sociales tensas, por ejemplo.